Buenas noches, mis amados hermanos. Nuevamente un gusto saludarles en este viernes de reunión donde tenemos un tiempo de crecimiento. Y bueno, estamos continuando con nuestro curso Llenos del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar acerca del orar o de hablar en lenguas. Pero antes vamos a orar y bueno, te recuerdo de no distraerte, de enfocarte, de estar bien atento. Haz a un lado toda distracción para que podamos recibir lo que Dios quiere hablarnos. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, te damos gracias en esta noche. Te pedimos de tu bendición, de tu gracia, Señor, para poder recibir lo que tú quieres hablar, pero también para creer, Señor, y apropiarnos de aquello que tú quieres darnos. Gracias por este día y por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, pues. Estamos con la clase número 7, el hablar en lengua se llama esta clase. ¿Por qué no me acompañas a Hechos 10:46? Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Cornelio y su casa, retomamos la historia que vimos la semana pasada de Cornelio en Hechos 10, y dice que Cornelio y su casa recibieron la llenura del Espíritu Santo y escucharon, los que estaban todos ahí, se escucharon unos a otros hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces vemos como Cornelio y su casa recibieron la llenura del Espíritu Santo y esta llenura fue acompañada por la señal de hablar en lenguas, y el día de hoy vamos a entrar en este tema. Con la ayuda del Espíritu Santo esperamos que nos pueda quedar claro. Así es, Dios cuando nos sumerge en su Espíritu, lo primero que hace es que toca nuestra lengua y nos da un lenguaje angelical. Esto es un poco difícil de entender o muy difícil de entender con nuestra mente, pero si nosotros con fe recibimos lo que Dios nos dice en su palabra, podemos recibirlo porque hay mucha evidencia acerca de esto, ¿sí? Y bueno, vemos que Jesús, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos, lo anunció de esta manera a cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor, somos discípulos. Y dice en Marcos 16, versos 17 y 18, dice, estas señales seguirán a los que creen en su nombre, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces la Escritura nos habla acerca de las señales que Dios iba a traer sobre cada uno de sus discípulos. Y una señal, ¿verdad?, además de todo esto, de poner las manos sobre los enfermos, de tener autoridad sobre el enemigo, nos habla de un lenguaje angelical, de una manera como nosotros podemos comunicarnos con Dios, de cómo nuestro espíritu se comunica con el Espíritu Santo y habla misterios, ¿verdad?, para nuestra vida, pero que son es muy fuerte y muy importante. Entonces nos habla de nuevas lenguas. Vamos a ir viendo lo que dice, lo que sucedió, ¿sí? Vemos en Hechos 1:8, la primera vez, el día de Pentecostés, que sucedió esto por primera vez, la señal que acompañó al nacimiento de la iglesia en ese aposento alto fue el hablar en lenguas. En 1 Corintios 12, versículos del 7 al 11, ¿por qué no me acompañas para leer? Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En 1 Corintios 12, versículo 28,
más adelante, ahí donde estamos, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Y en estos dos pasajes vemos que el don de lenguas es parte de la manifestación del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. En la primera porción vemos que el Espíritu Santo reparte diferentes dones, pero todos por el mismo Espíritu. Y en la segunda parte dice que todos, bueno, también vemos como los diferentes ministerios, ¿verdad? Apóstoles, maestros, etcétera, pastores, etcétera. Vemos que dice Pablo en 1 Corintios 14, versículos 4 y 5, desearía que todos hablaran en lenguas. Y esto lo dice no para hacer sentir mal a alguien, sino porque tenía un entendimiento claro de la importancia de hablar en lenguas. Y pues en la palabra nos va a ayudar a entender esto y a ver la importancia de lo que es hablar en lenguas. Así es, Pablo en su experiencia, en su encuentro con Jesucristo, algo tan tremendo, él hablaba y diciendo que es tan importante esto, dice que desearía que todo creyente hablara en esas lenguas, ¿verdad? Y bueno, como ya lo vemos, y es algo muy importante, es un recurso para nuestra adoración, para nuestra oración y también para interceder, para poder pedir. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde no sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir, pero si nosotros primeramente oramos en el Espíritu, orando en lenguas, nuestro espíritu va a poder sintonizarse con el Espíritu de Dios para lo que Él está haciendo, porque muchas veces no sabemos qué está haciendo. Además que Pablo habla diciendo y declara esto, que el don o lo que es el hablar en lenguas edifica la vida del creyente. Entonces esto es algo muy importante. Nos dice 1 Corintios 14, verso 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Entonces vemos nosotros, si podemos tomar como un ejemplo la vida de Pablo, nos encontramos a un hombre que fue sumamente fructífero en el reino de Dios. Yo veo a Pablo y digo, tremendo hombre que impactó a muchas personas en muchos lugares, varios continentes. ¿Y cuál era el secreto de este hombre? Era un hombre que estaba conectado con el Espíritu Santo y nos habla acerca de lo importante que es esto. Entonces vamos a ver el propósito de lo que es este lenguaje espiritual. Dice en Judas 20, pero ustedes, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y bueno, estamos hablando acerca del orar en lenguas, pero también cuando oramos con el entendimiento, también estamos orando con la llenura del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo cuando estamos conectados con Dios que podemos orar con el entendimiento, también en el Espíritu, pero específicamente el día de hoy nos estamos refiriendo al orar en lenguas, y cuando la palabra dice orar en el Espíritu se refiere al orar en estas lenguas. Y es algo que no tenemos que temer, no es algo, o sea, la palabra respalda todo este regalo de parte de Dios, todo el hablar en lenguas, todo este lenguaje espiritual que un día recibimos, y te animamos a que tú busques, sigas, te vamos a dar hoy, vamos a mencionar muchas escrituras, muchas citas bíblicas, pero te invitamos también a que busques escrituras específicamente acerca del don de lenguas, de orar en lenguas, y que tú te metas en esto, que tú le pidas al Espíritu Santo que te revele estas citas bíblicas, porque ellas respaldan esto que estamos enseñando el día de hoy. No es algo no es algo místico, no es algo, sí es algo sobrenatural, pero es algo que viene de Dios mismo, que quiere otorgar, que quiere regalar a cada creyente, a cada hijo suyo. Así es, y en muchas ocasiones
como podemos decir es que no lo entiendo, pues muchas veces la gente no lo quiere o dice, no, es que no quiero esto. Pero nosotros vemos en la palabra que todo esto brota del mismo Espíritu Santo que es Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos, para fortalecernos, para sostenernos. Por eso Jesús, lo vimos en las clases anteriores, que nos habla que Él era el ayudador, era el consolador. Y por eso le dijo a sus discípulos, no se muevan de donde están hasta que no sean llenos. Y vemos en Romanos capítulo 8, verso número 26, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí se refiere a lo que es el orar, el hablar en lenguas, habla de gemidos indecibles, palabras que no son entendibles humanamente, pero que tienen un impacto y poder del Espíritu de Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a ver dos características de este lenguaje espiritual que nos ayudan a comprender mejor el propósito en la vida del creyente. La primera, de alguna manera, de estas características es majestad. ¿Y a qué se refiere con esto? Existe una majestad en el lenguaje espiritual. En los pasajes que se cita el don de lenguas, se refiere o habla acerca de la adoración hacia Dios y de hablar de sus grandezas. Por ejemplo, vemos nosotros que Cornelio y su familia, después que fueron llenos y vino la evidencia del orar en lenguas, dice que adoraban a Dios, magnificaban a Dios. Y lo mismo nosotros encontramos en Hechos, la primera vez que viene el bautismo del Espíritu y viene en automático esa parte del orar en lenguas, de todo esto, dice que de diferentes nacionalidades los oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Entonces lo que Dios hace cuando somos llenos del Espíritu y tenemos esto, porque no es solamente cuando eres bautizado, sino el creyente abre esa llave o la puede cerrar, pero nos habla acerca de que cuando oramos, cuando hablamos en lenguas, estamos magnificando a Dios, y es importante entender que el primer propósito es para ayudarnos en nuestra expresión de la adoración y alabanza a Dios. Y en muchas ocasiones podemos ver que nos faltan palabras. Las palabras no son suficientes humanas, ¿verdad?, para poder expresar lo que Dios es. Pero un lenguaje angelical sí nos puede ayudar, ¿sí? Vamos a ir viendo la segunda parte, ¿sí? Sí, en esta parte que mencionas acerca de que escuchaban hablar diferentes nacionalidades, podían escucharlos en sus propias lenguas. He escuchado testimonios, aparte de este testimonio que vemos en el libro de Hechos, testimonios de misioneros, que muchas veces se levantó, no sé, en una reunión donde había personas de diferentes nacionalidades, se levantó alguien hablando en lenguas, cosa que él no entendía, pero un misionero de otra ciudad, de otra parte del mundo, el misionero estaba orando en lenguas y era una palabra en el lenguaje del misionero, que la otra persona entendía. Así hemos escuchado testimonios, pero también la Escritura se refiere a un lenguaje celestial, o sea, tampoco es que todos sean idiomas terrenales o que se hablen en alguna parte del mundo, sino también hace estas dos diferencias. Puede ser un lenguaje terrenal, un idioma, diríamos, y también un lenguaje meramente celestial. Y bueno, mencionabas dos pasajes o mencionaste dos características de este lenguaje espiritual, que uno es majestad y el otro es milagros. Ok, ahí está. Perdón, aquí se me movió todo. Es un milagro que la persona llena del Espíritu Santo tenga la habilidad de hablar en otras lenguas o en un lenguaje espiritual. Vemos esto en Pentecostés y las citas que ya mencionaste. En Hechos 2:4 también es otra escritura que dice, y fueron todos llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y les compartía estos testimonios que están en el día de hoy activos y moviéndose. Hablar en lenguas es una cooperación entre nuestra humanidad y la deidad de Dios. Y también algo que me gustaría mencionar, porque si tú estás escuchando algo así por primera vez, si tú tal vez no asistes a una iglesia o a una congregación o a un grupo de creyentes, pues esto suena muy loco, muy demasiado, pero estamos viendo estas porciones de la Escritura, estos versículos bíblicos que esto, si tú has ido a una iglesia, posiblemente tú ya has escuchado orar al de junto en lenguas. Pero esto es algo que, como vemos aquí, se da se da cuando estamos solos, cuando hemos recibido, podemos orar en lenguas estando solos, pero vemos que esta llenura sucedió cuando estaban reunidos. Entonces, te animamos a que tú puedas acercarte a la iglesia y puedas ser parte de esto y edificarnos unos a otros, como estamos viendo en todas estas citas bíblicas. Así es. Y bueno, algo muy interesante que en Pentecostés es que los 120 que estaban reunidos, que dice la Biblia, todos fueron llenos. Entonces, del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Entonces, la Escritura nos muestra de este milagro, porque es un milagro, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que de lo que más nos cuesta muchas veces es la lengua, el hablar y todo esto? Y lo primero que Dios hace cuando viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas y somos bautizados es que toca nuestra lengua y nos da un lenguaje angelical. Y eso es un milagro, eso es algo, es una impartición de Dios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos estar dispuestos, necesitamos ser aquellos que están dispuestos. Efesios 6, verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Está hablando de orar en lenguas, de hablar en lenguas, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces la Escritura nos habla acerca de esto, que es parte de la vida del creyente. Y bueno, vemos nosotros o encontramos muchos, en toda la Biblia encontramos muchos milagros acerca de muchas cosas, pero algunas veces algunas personas cuestionan que esto pueda suceder. Dice: yo creo que Dios sanó, yo creo que esto, pero en cuanto a lo que es ese lenguaje angelical, algunos tienen problemas con esto, ¿sí? Y algo muy importante, muchas veces hay personas que dicen: bueno, hasta que lo entienda, lo quiero. Pero en otras cosas es hasta que lo recibes, lo entiendes. Y así es con esta parte, porque si queremos nosotros usar nuestro razonamiento, y yo no digo, la palabra habla mucho y la Escritura nos habla acerca de la mente y de lo importante que es que usemos nuestra mente para Dios, pero también nuestra mente puede ser un estorbo. Entonces, en esta ocasión y también en esto nos habla de creerlo, de recibirlo y luego lo entiendes, ¿sí? Y lo entiendes de acuerdo a la luz de la palabra, lo que Dios nos dice. Entonces la Escritura nos guía acerca del bautismo en el Espíritu Santo, y algo que encontramos que tiene mucha relación es que estos dos eventos están estrechamente ligados: el bautismo en el Espíritu y la evidencia de hablar en lenguas, ¿sí? Y esto es algo importante. Sí, son dos eventos que están estrechamente ligados, pero uno no indica que el otro no esté, ¿no? Por ejemplo, venimos hablando de la llenura del Espíritu Santo, vemos en la misma porción que vieron o que escucharon hablar en otras lenguas como una evidencia, pero muchas veces sucede que recibimos al Señor Jesús en nuestra vida como nuestro Dios y Salvador, y a los días o al tiempo, a veces semanas o incluso hasta meses, podemos tener esta certeza de hablar en lenguas o esta llenura en una manifestación de hablar en lenguas, pero definitivamente desde el momento en que nosotros hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues ya estamos llenos del Espíritu Santo, porque ha sido el Espíritu Santo en nuestra vida el que ha puesto el querer como el hacer para abrir nuestro corazón a Jesús. Y después, o muchas veces es después, a veces, como vemos en estos casos de la Escritura o en
en otras personas, sucede uno tras otro. Pero estos dos eventos están ligados entre sí. Y vemos que el hablar en lenguas es algo válido, algo valioso y algo importante. Yo me acuerdo cuando recibí al Espíritu Santo en un congreso en Amistad de Puebla, y pues hubo impartición acerca de esta llenura del Espíritu Santo, de esto, y salíamos ya tarde, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Salías ya tarde y yo estaba ya en una pensión porque estudiaba ya los veranos, y bueno, tenía que caminar de la parada a donde estaba ahí viviendo, y eran cuadras y solita, y bueno, yo acababa de recibir, y yo me acuerdo que empecé a orar en esto que no entendía, o sea, era algo que acababa de recibir y era un balbuceo también para empezar. Yo pensé que estaba como mi mente inventando algo, porque era solo, o sea, a lo mejor una sílaba literalmente, pero yo me acuerdo que caminé esas cuadras con esto. Entonces, el ir conectada, el ir comunicando o hablando con el Señor en el Espíritu, me hizo sentir segura, me hizo sentir que el Espíritu Santo estaba ahí, y seguramente se vencieron cosas y libré batallas que ni cuenta me di, pero es algo así tremendo, y es muy importante y vital que cada uno podamos tener este anhelo y deseo por tener esta experiencia nosotros, cada quien. Así es, y algo importante, el Espíritu Santo está presente en todo lo que es nuestra expresión de fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, a través del Espíritu Santo sopla en nosotros y bueno, nos lleva a ese arrepentimiento y esa fe en el Señor. Jesús sopló sobre los discípulos antes que Él muriera y todo, y les dijo: reciban el Espíritu Santo, y luego vino el bautismo en el Espíritu. Entonces, en todo esto está ahí, está Él presente y desea llenarnos, ¿sí? La Biblia nos dice en Romanos 8:26: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces nosotros vemos que en el nacimiento de la iglesia el don de lenguas estaba en los labios del creyente, era parte de los creyentes y tiene que ser parte de nuestras vidas el día de hoy. Y por eso es que en Corintios 14, verso 15, primero de Corintios 14, verso 5, perdón, dice: así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Pablo diciendo acerca de esto y lo importante que es, ¿sí? Y bueno, rápidamente estamos ya llegando a la parte final. Vamos a ver los beneficios de este don, ¿sí? Y el primer beneficio que nosotros encontramos es que es un medio de limpieza y de liberación. Y por eso la Escritura nos dice en Romanos 8, 26 y 27: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, en lenguas, ¿verdad? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, al venir a nosotros, ser bautizados y estar hablando en esas lenguas, la Biblia habla de esa limpieza y purificación en nuestra vida, ¿sí? Liberación, ¿sí? El segundo beneficio de este don es un recurso de edificación personal. Dice en 1 Corintios 14:4: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y bueno, cuando dice lengua extraña está hablando acerca de hablar en el Espíritu. Dice a sí mismo se edifica. Te animamos, si tú hablas en lengua, si tú has recibido la llenura del Espíritu Santo a través de la evidencia de hablar en lenguas, a que tú ejercites este recurso que tienes, porque es como cuando ejercitas cualquier cosa, va creciendo. Es como cuando ejercitamos nuestra fe, que es como una semillita, pero si la ejercitamos va creciendo hasta hacerse un árbol grande. Lo mismo sucede con este regalo de Dios, con esta
este don de hablar en lenguas, si lo ejercitamos también vamos creciendo. Yo te puedo decir que ya no nada más es una sílaba a través de los años, pero sí fue mucho tiempo el que solamente eran 2 letras, pero yo sabía que era el Espíritu Santo hablando e intercediendo a través de mi lengua, pero poco a poco esto va creciendo y vamos ejercitando y vamos creciendo en más vocabulario, no sé cómo es expresarlo, pero sí te animamos. Esto es de edificación personal, y Pablo animaba a la iglesia, dice: yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero también dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, esto es más personal, aunque somos llamados y también invitados a hacerlo a veces o en un tiempo, guiados por el Espíritu Santo, a levantar esas lenguas en el Espíritu, pero dice, pero mayormente pues profetizar o hablar o orar en el entendimiento, ¿verdad? Así es, y bueno, yo creo que todo esto es como cuando un manantial está brotando y de repente es un chorrito y llega el momento donde brota una fuente, ¿no? Un gran chorro, y así creo que es. Comenzamos tal vez balbuceando, pero va creciendo y va avanzando. El tercer beneficio es que es una esfera de íntima comunión espiritual con Dios. Nos dice 1 Corintios 14, verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces nos está hablando de un lenguaje en el cual nosotros podemos tener esa intimidad con Dios. Además que cuando oramos en lenguas, ¿verdad?, es nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. El diablo no entiende esto, y esto es algo muy importante. Él se queda confundido, como diciendo: ¿qué están diciendo? ¿Qué está pasando? Y por eso es tan efectivo, ¿verdad? Porque podemos decirle al Señor que le amamos, pero también podemos en momentos, hay situaciones muy complicadas, de repente sucede algo y no sabes ni qué está pasando. ¿Qué puedes hacer? Orar en lenguas, orar en lenguas. Y vas a estar orando específicamente conforme a lo que Dios dice. Y el cuarto beneficio que nosotros vemos es una herramienta que ya mencionamos hace rato, de alabanza y adoración. Dice en Hechos 2:11 que los cretenses y árabes les oían hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y vemos en varias escrituras esto, ¿verdad? Que se escuchaban magnificar a Dios, alabar a Dios en otras lenguas. Y dice en Efesios 5:19, hablando entre ustedes con salmos, con la palabra de Dios, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y nos vemos aquí cánticos espirituales. Muchas veces esta llenura o esta manifestación viene cuando estamos adorando en un cántico nuevo o en un cántico en este lenguaje espiritual. Así es. Y bueno, pues queremos terminar este tiempo orando, ¿verdad? Primeramente volviendo a orar para que tú puedas ser lleno y también esto suceda en tu vida. Es parte de la vida del creyente, y yo creo que, como vimos ya, esto edifica tu vida, fortalece tu vida, te da los recursos que necesitas para tener la victoria. Porque cuando cuando Jesucristo envió a sus discípulos, no los envió condenados al fracaso, no nos envía condenados al fracaso, sino nos da los recursos, y este es un gran recurso. Entonces vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por este día y por este tiempo y por esto que habla tu palabra en nuestras vidas, Señor. Queremos orar en el entendimiento y también orar en el Espíritu, dándote gracias por lo que tu palabra dice. Creemos esto, creemos, Señor, que es verdad, y queremos darte gloria y honra, Señor. Yo te pido, Señor, que cualquiera que esté escuchando este mensaje no solo crea en Jesús, que es muy importante, sino también crea que Dios quiere y Dios puede bautizar con el Espíritu Santo
con la evidencia de otras lenguas a todos aquellos que así lo piden. Gracias te damos, amado Señor, gracias. Sí, Señor, te Espíritu damos Santo. gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el Espíritu, Señor, en esta noche, intercediendo, Señor, intercediendo por tu llenura, intercediendo, Señor, porque tú vengas y visites, Señor, a cada uno de los que están escuchando, Señor, esta enseñanza, esta palabra de crecimiento, Señor, esto que tú quieres impartirles, que tú quieres darles, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Orra hashiri tira larai bahashorro toto toroloro baba. Ura haserendere lara bahashiri tira tada tara lara bahashorro toto toroloro. Ura hanarai larai bahashiri tira lara bahashorro toto toto toroloro Gracias, baba Espíritu baba. Santo. Sí, Señor, bendecimos a tu iglesia, bendecimos, Señor, a tus hijos, Señor. Padre, declaramos gente, un pueblo entendido, Señor, un pueblo entendido para buscarte, un pueblo entendido, Señor, con hambre y con sed, Señor, por ti, Señor. Padre, y un pueblo, Señor, Padre, que está abierto a recibir todo. Sí, Señor. Todo, Señor, lo que tú quieres darnos, Señor. Padre, y esta bendición y esta experiencia, Señor, de ser llenos con el lenguaje espiritual, con el lenguaje celestial, Señor, con el don de hablar en lengua, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, solo tú puedes abrir nuestro entendimiento para preparar nuestro corazón, Señor, para recibir esta manifestación, Señor, Sí, Señor, de tu reino, de tu presencia, de tu llenura, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Pues mis amados, te animamos a que vuelvas a escuchar este mensaje, que leas todos estos versículos que hemos leído y principalmente que lo pidas y lo anheles con todo tu corazón. Y bueno, pues les recordamos, nos vemos el domingo en nuestras reuniones. Te animamos también, bueno, que no faltes, a que te registres. Y bueno, también te animamos a honrar al Señor con diezmos y ofrendas, conforme a lo que dice la palabra del Señor. Que tengan una excelente noche, fin de semana. Nos vemos el domingo. Muchas gracias. Hasta pronto.